escenario sirve simplemente para que estén sentadas y sentados, no lo utilizamos en este tipo de teatro. Estamos invirtiendo la lógica del teatro que conocemos y vamos a conocer un poquito más en profundidad. Esto va a ser un intento de foro. El Teatro Foro plantea la actividad. No somos espectadores pasivos, somos espectadores y espectatrices. Entonces esto es importante, ¿no? Es disfrutarlo, es poder ver este tema que ha salido, además del grupo, que ha salido de una historia que ha sido real, que también es un componente importante en el teatro del optimismo. Son situaciones que vienen de la realidad. Hola, bueno, mamá, ¿qué me decías? No sé, los platos. Pero tenemos toda la comida preparada ya. Los canelones, la ensalada, la ensaladilla, la tortilla de patata, después a los perros. ¿Tu padre y tu hermano? Pues no está a punto de llegar, ¿ya Marés? ¿Llamar esto? Por Dios. Mamá, si quieres, ¿verdad? Voy a llamar primero a mi hermano. Ring. ¿Sí? Oye, ¿dónde estás? Que venga, vente a comer. Ah, hola, hermana. ¿Pero vienes seguro? Sí, ahora voy. En media horita estoy allí, ¿eh? Vale, venga, te esperamos. Venga. Hola, familia. Hola, chiquillo, ¿cómo estás? Pues bien. Ring. ¿La hermana? Pues nada, mi hermano te para. Pues sí. Venga, siéntate, me cuentas qué tal. No hay manera. Hola. Hola, que venga, llegamos. ¿Cuánto tiempo? Sí, la verdad es que no se pierde mucho. Ya, sí, con el trabajo y la novia tampoco tengo mucho que hacer. Espera, voy a ir yendo a la mesa, ¿vale? Voy a ir a la mesa. Muy bien. ¿Quieres una copita? Papá no coge el teléfono, ¿qué hago? ¿Le vuelvo a llamar? Haz lo que quieres. Que quiero que venga. ¿Y qué? ¿Qué tal el curro? Pues ya sabes. Un Ya poco voy por ahí, a un ver. poco por allá, pero poca cosa. Ring. Y que por aquí, bueno, ¿no? Como siempre. La misma mierda de siempre. No, esta es la segunda escena. ¿Recordáis? La primera. Llegó el padre. Primero era el encuentro con la familia. La comida. Puede ser que era la comida normal. La que hemos hecho ayer. La de ayer, eso. Buenas tardes. Ay, buena, me he llevado. ¿Qué tal? Bueno, ¿Cómo estáis? podemos empezar a comer, ¿no? Sí, mejor va a ser eso. Bueno, no empecéis. Vamos a tener una comida tranquila. Claro. Estáis igual. Bueno, ¿qué tal con tu novia? Pues aquí todo sigue igual, ¿vale? Muy bien, la verdad es que bien. Estoy contento de poder estar tranquilo en casa. Ya, No, ya. Pero bueno, alguien tiene que estar. ¿No nos deis la comida, queréis? Mamá, ¿cómo estás, Espera, voy a traer el tuyo. Sí, porque igual para comer esa mierda. Te has hecho tu bien, ¿eh? Ah, siento. Ya veo bien. Venga, papá, espero que te guste. Gracias, hija. ¿Queréis una copa? Yo sí. Yo no. Cocina tú. Papá, lo he preparado todo. Llevo todo el día cocinando, limpiando, arreglando la casa para que cuando llegues estés contenta y siempre estás igual. Muy bien, así para mejorar la vida, ¿no? Qué gracioso. A ver, ¿cómo me hablas? No, ¿Has dicho algo? Tranquilo, ¿vale? Ya lo creo. no, no. Bueno, pues a ver si se queda así. ¿A ti qué te pasa? Déjala. Dale una copa y cállate ya. Haz lo mismo ¡Que tú. te calles ya! Tampoco. ¡Y tú te vas a callar ya, coño! No me toques. ¡Que no te toque! ¿Lo ves por qué te digo que tienes que venir a casa más a menudo? Siéntate. ¿Para qué quiero venir aquí? Basta, Joder, no nos la comida. Siéntate. Tú, anda. Siéntate. Compárate con una tranquila, haces un crío. Yo soy Iván y soy el padre de esta familia. Compárate con ella. Sinceramente, yo paso a WhatsApp. Que ¿No te vayas? sí. Venga. Que vaya bien.
tu cumpleaños hoy. Sí, justamente. Yo te veo muy bien. ¿Estás contenta? Pues vendrá papá, vendrá el hermano. Bueno, un año menos que viene. No digas esas cosas, mujer. Volumen. No digas esas cosas, mujer. Voy a prepararlo todo, ¿vale? Ay, que Tú no te preocupes. Voy poniendo en la mesa. Oye, que cuando vienes, que es el cumpleaños de mamá, lo tengo todo preparado. Hoy es el cumpleaños de mamá. Sí, de mamá, ya sé que nunca te acuerdas, por eso te tengo que llamar. Pues yo es que estoy con la novia ahora. Pues déjala, queda con ella otro día, venga, te esperamos en casa, date prisa. Vale, vale. Venga, ven. Venga. Vale, Dios. Vale, que te he llamado mi hermano y venga también para acá, ¿vale? Podemos celebrar el cumpleaños juntos. Buenas. Mira, Felicidades, bienvenido. mamá. Señor, No me he olvidado. por un año. Ay, mi hermano, qué bien. Que has podido venir. Claro, no me iba a pasar yo una celebración así. ¿Qué cuántos son ya? No me preguntes. Demasiados como para tu padre. Pero no hablemos de esto, podemos hablar de otras cosas más alegres, ¿no? ¿Qué tal con tu novia? Muy bien. Me vale un poco de esta porquería. Stop. Crits amics dels vessaments, mans enlaire que fan por, aclocant caps d'oprimit, rels de caça que no hi són, fills i pares al paper, però de la terra desconeguts en el carrer. Sense cap racó a casa on amagar-se d'ell mateix, quan mal he fet al meu voltant els meus propers, quan mal he fet al meu voltant els meus propers. Buenas tardes. Hombre, bueno, por fin ha llegado, qué bien, papá. Venga, siéntate, que voy a ir sacando de todo. Vale.
quién estabas? Son mis amigos. Por aquí, Aquí, chiquito, ahí. Bueno, no pasa nada. Da igual, vamos a dejarlo. Este cumpleaños, ¿no? Una copita, venga, una copita. ¿Por qué es mi cumpleaños? Pues por eso. Mamá, ¿te encuentras bien? No tienes muy buena cara. Calla, papá. Mamá, ¿estás bien? Sí, voy al servicio, déjame. ¿Qué le pasa? Pues tienes buena cara. No sé, ¿cuántas copas ha tomado ya? No, pero no creo que sea por eso. No, yo no la veo bien. Creo que deberías llevarla al médico. Porque papá sí no la va a llevar. No seas tan pasota. Yo convivo con ellos y no está bien. ¿No lo estás oyendo He vomitar? vivido con ellos, tengo que contarlo y cuando puedas te vas y ya está. Sí, pero no es tan fácil para mí. Mira, no tiene buena cara. De verdad, deberías llevarla al médico. Porque papá sí no va a conducir. Mamá, ¿cómo estás? No te veo bien. Vale, estoy No bien. sé. No estás bien. Te estás empezando a poner azul. No estás bien. No estás bien. Me voy a dar una aspirina. No, una aspirina no. Sí, la verdad, una aspirina de la Papá, comida. déjalo, papá. No puedes poner la nevera, hija. No, mira, tienes sudores fríos. Venga, no, tienes que llevarla al médico, por favor. Llévala tú, yo no puedo. Yo tengo que cuidar de papá. Venga, yo me quedaría aquí en casa. Venga, mamá, nos ayudamos. Venga, ¿Por la ayuda? tranquila. Déjalo, papá, déjalo. ¿Eh? No digas nada. Yo me quedo cuidando de papá. ¿Y no podías venir de otra manera? Que él tenía que llevar a mamá al hospital porque no está bien. Siempre estamos con lo mismo. Hoy era su cumpleaños. Quítame la mano de encima, coño. De verdad, no hay nada que hacer contigo, ¿eh? Ya no nada, ¿no? Yo creo que voy a llamar a mi amigo porque yo esto no lo puedo seguir aguantando. ¿Sí? No se encuentra bien, ves al hospital y ves. Vale, vale, oye, oye, pero tú no cosas. te preocupes, ¿vale? Sí, Tú no estoy te preocupada. preocupes. Yo voy al hospital y enseguida que sepa algo, vuelvo a casa y te cuento, ¿vale? Venga, vale, te espero en casa. Venga, Gracias. hasta luego. Yo no sé cómo voy a aguantar esto, de verdad. Y nos preparamos para la máquina. Escena de la máquina. No puedo más. No puedo más. Yo, Monse, no voy a poder estar tranquila. Ay, menos mal que te confío. Monse, hola. ¿Cómo estás? Mal, nerviosa. Pasa y cuéntame. ¿Qué? No me dice nada. Está muy mal. No. Se cierran los ojos, desaparece el hambre. Se marchan las ilusiones, retorciéndose en dolor. Enmudece el alma, reconoce el tacto, y luego viene la calma. Se consume el tiempo y mi espacio se vacía, hasta dejar de ser, de respirar en este cuerpo.
Ding dong. Ay, faltaba. Hola. Buenas tardes. Hola, Ana. Somos Patricia y Fernando. ¿Qué tal? Encantada. Puede pasar, por favor, ya estamos esperando. Bueno, lo que pasa es que no entiendo muy bien por qué vienen. Bueno, como ya hemos hablado por teléfono, venimos a hacerte unas preguntas. Debido a tu situación, nos han informado de que estás en unas condiciones poco óptimas para ti. ¿Dónde está tu padre, Ana? Pues debe estar a punto de llegar, está en el trabajo. ¿Y tu hermano? Mi hermano no lo vais a poder ver hoy porque está de viaje con su novia. Y estoy con mi padre todo el día. Perdona que os interrumpa. ¿Te importaría que diera que echara un vistazo por la casa? Sí, realmente le acabo de limpiar todo, el ordenado, sí, claro. De hecho, se ve que eres la única responsable en esta casa. Alguien por lo menos lo ve. ¿Tienes algún familiar más aparte de tu hermano y tu padre? No, son los únicos que me quedan ya. ¿Ningún tío, ningún primo? No, solamente mi padre y mi hermano. Ya está. ¿Algún vecino que se haga cargo? ¿Alguien de la planta? ¿Cargo de quién? ¿De mi padre o de mí? Porque... No. Yo ya me quedo con mi padre todos los días en casa, ¿no? Él trabaja todo el día fuera y yo me encargo de pues, que todo esté a su gusto para cuando venga.